días. Mi nombre es Andrea Mojica. Me permito compartir con ustedes los resultados de la investigación Prácticas de Inclusión de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado en Colombia. Esta investigación fue realizada en asocio con el profesor Jaime Yáñez Canal de la Universidad Nacional y con la participación de varios asistentes de investigación. Natalia Ortiz estuvo hasta el final del proyecto, pero también otros compañeros como Jonathan Corredor, Diana Castro, Sara Niño y María Camila Montenegro. Este proyecto, pues en primera instancia vamos a revisar los conceptos fundamentales que soportan teóricamente el proyecto. Son tres grandes conceptos: prácticas de inclusión, mujeres y conflicto. A partir de esos tres grandes conceptos se van a derivar algunas categorías que fueron las categorías deductivas con las que se realizó el proceso de análisis de los datos. Caso de prácticas de inclusión, vamos a ver que es una definición apoyada o alimentada por el concepto Foucaultiano de prácticas discursivas, y básicamente refiere a las estrategias a través de las cuales un sujeto interviene, se relaciona con otros y pone en acto su respuesta frente al acontecimiento violento. Esto genera alternativas de inclusión de relación a nivel social, económico e institucional, y es fundamental decir que las prácticas de inclusión permiten una reflexión sobre el propio ser y dan lugar a unas formas particulares, singulares de reconocimiento, sea como mujer, sea como lideresa, como activista, sea como madre familia, o sea como profesional o simplemente como persona. Dentro de las prácticas de inclusión destacamos como categoría la participación política, entendida como la vinculación a escenarios de intervención y discusión sobre lo público, la toma de decisiones y la acción colectiva. Aquí, como participación política, identificamos tres modalidades: participación en organizaciones, conocimiento de derechos y deberes, y movilización individual y colectiva. En lo que respecta al concepto de mujeres, no solamente una manera de referirnos a la población, básicamente pues es nuestra manera también de poner en discusión un concepto que está siendo ampliamente debatido en el campo de las ciencias sociales, y desde la lectura psicológica apoyada en el psicoanálisis entenderíamos las mujeres como un proceso de sexuación y subjetivación del cuerpo, en primera instancia marcado por el itinerario discursivo que define el otro cuidador, el otro familia, sociedad, pero progresivamente apropiado, marcado ya por los trazos del propio deseo. Se reivindica aquí la no existencia de la mujer como categoría. Se considera lo femenino como un modo de goce distinto al sexo biológico, pero también nos planteamos como hipótesis que la experiencia del cuerpo mujer nos conecta con lo femenino, aunque eso no garantiza que efectivamente una mujer tenga como destino la realización del goce femenino. En este punto nos apoyamos en la teoría lacaniana para hacer una diferenciación en el ámbito de la sexualidad humana, una diferenciación que nos permite plantear al menos dos tipos de goce: un goce del tener, un goce fálico que está sostenido en la premisa de un padre hiperpotente, que es un poco la referencia a estas figuras
de las religiones monoteístas y la legitimación del falo como único referente de la sexualidad humana. Entonces, esto en otras palabras supone que para ingresar a la cultura, al orden del discurso, cada cuerpo debe amoldarse a la lógica fálica que resumimos en la siguiente frase: o se tiene el falo o se es el falo que el otro desea y puede poseer, que con unos efectos muy devastadores, al menos en los decires de las mujeres participantes. La otra forma de goce asociada generalmente con el goce místico la denominamos goce del ser, goce del otro, goce otro. En tanto, es una experiencia que, si bien se presenta como desbordante, deslocalizada, desconocida, que desborda la palabra, pues nos conecta con la diferencia radical. Mientras que en el interno del goce fálico el orgasmo se presenta como digamos, como la medida de goce a obtener legitimada por la erección del órgano. En el caso del goce del ser, no hay medida, no hay medida y no hay medida general, universal, es una medida absolutamente subjetiva y casi que solamente la propia vivencia sería el referente en ese caso. A partir de estos aportes sobre la sexualidad y sobre la discusión sobre las mujeres, identificamos 3 categorías de análisis de los datos específicamente. La primera es corporalidad, no es un concepto psicoanalítico en sí mismo, pero nos permite mostrar un anudamiento al cuerpo como un anudamiento entre lo real, que sería pues los huesos, la carne, la sangre, la materia misma de esa vivencia, lo simbólico que viene a ser el discurso, el ordenamiento que se adhiere a esa materia, y lo imaginario que le da consistencia a título de una gestal única en la cual nos reconocemos. Aquí pues pusimos una imagen de Frida Kahlo mostrando algo que pues resulta muy doloroso, y es justamente lo que vamos a mostrar al final en los resultados, y es la vivencia, una vivencia totalmente obturada del propio cuerpo, como efecto de este encuentro con la violencia. La otra categoría que identificamos es feminidad, aquí entendida como las creencias, representaciones y mandatos sobre lo que debe ser una mujer, y que hacen parte de la subjetividad, se incorporan a lo que cada mujer, cada una llama su identidad. Y con esto lo que también evidenciamos es que esa esencia de lo femenino digamos que tradicionalmente se ha buscado y que se ha buscado definir más bien, pues digamos que sí habría una versión de esta esencia, pero básicamente pues es resultado de unos contenidos decantados socialmente, pero que en últimas tampoco representan la singularidad de la experiencia de cada mujer, sino que más bien terminan un poco modelando esa experiencia con sus consecuencias, por supuesto. Y la última categoría aquí es la categoría rol, asignación de funciones de acuerdo con las concepciones de género en un contexto determinado. Inicialmente no lo habíamos pensado esta definición asociada a concepciones de género, pero un poco el desarrollo de la investigación nos permite plantearlo de esa manera. Muy bien, la siguiente categoría con concepto grande es el de conflicto, que lo definimos como encuentro de intereses y confrontación entre diferentes grupos armados. Si bien estamos en un escenario de posacuerdo, y la investigación pues, realmente empezó antes de la firma del Acuerdo de La Habana, pues hacemos esta referencia porque las historias traen estos actores.
También se discute la categoría de víctima. Para mí fue bastante conflictivo hablar de víctima. Hablé en algunas ocasiones de mujeres afectadas, pero traje la categoría también para hacer la discusión correspondiente. O sea, el psicoanálisis no existe como categoría, pero me parece que acudir a la etimología de la palabra víctima nos permite aclarar varias cosas. Victus significa el alimento y al mismo tiempo hace referencia a una inmovilización ritualizada, ¿sí? Y en ese sentido, lo que deberíamos es que claramente hablar de víctima implica de una u otra manera remitirse a un escenario sacrificial. Y la pregunta entonces es, a quién se sacrifican las víctimas, y en ese punto creo que una manera de retornar la dignidad de las personas que han vivido estas formas tan atroces de violencia es justamente desmarcarlas de ese lugar de víctimas. En ese sentido, pues al final consideramos que estar afectado eh, es distinto a ser víctima, y creo que la apuesta de la investigación y de el proyecto y las consecuencias del proyecto le apuntan a eso. Rápidamente vamos a hablar de los objetivos. La idea del proyecto es analizar las prácticas de inclusión en mujeres afectadas por situaciones de violencia de género en el marco del conflicto social colombiano. Y aquí violencia de género es difícil siempre acotar esta forma de violencia. Las participantes que estuvieron con nosotros se declararon o nos hablaron más que violencia de género, violencia sexual, aun cuando ellos también han tenido procesos de formación en género y tienen claridad sobre sus derechos y sobre muchas situaciones allí. Pero decimos no cambiar la alusión de violencia de género porque nos encontramos por las otras dos participantes de la investigación, que ya les contaremos en un momento sus características y veremos la especificidad, los objetivos específicos. Yo tengo que decir que los objetivos específicos fueron planteados desde una perspectiva con un interés por destacar el vaso medio lleno, es decir, las condiciones que facilitan, las condiciones que promueven, pero desafortunadamente al menos pues es una muestra muy pequeña la que se revisó, con la que trabajamos, pero vemos que hay razones para decir que desafortunadamente las conclusiones pues están conectadas. O sea, las conclusiones también aplicarían a un escenario de participación más amplio, teniendo en cuenta la revisión de materiales como los testimonios de la ruta de las mujeres y otro tipo de iniciativas que revisamos en el proyecto de investigación, pues vemos unas sincronías allí. La metodología rápidamente, contamos con 10 participantes, 8 mujeres vinculadas a una organización activista que defiende los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual en El Salado, que han sido víctimas todas de la masacre del Salado. Pero también contamos con la participación de 2 profesionales que trabajaron en organizaciones, una gubernamental y otra no gubernamental, que atendían a víctimas de la violencia, y en ese punto nos permitimos también reconocer que los profesionales que están involucrados en el conflicto también son víctimas de la violencia. Y la violencia de género claramente por la diferencia que incluso en ese nivel
se puede registrar entre la evidencia de las mujeres que están allí y los hombres, o digamos que los que ocupan otras posiciones, aunque estén en el mismo contexto. Los datos se recogieron a través de entrevistas a profundidad. Se hizo el análisis utilizando la teoría como referente, la teoría fundamental de los datos, y como condiciones éticas destacamos estas que tenemos acá: dar lugar a la multiplicidad del imprevisto, reflexividad en torno a las lógicas del discurso y sus efectos en los resultados de la investigación, y el respeto por la diferencia. Los resultados, se hizo una transcripción de los resultados de las entrevistas. En algunas entrevistas, en 3 entrevistas, no contamos con la transcripción completa porque hubo una dificultad en el registro de los datos. Para esta presentación escogimos hacer una revisión rápida de estas cuatro categorías, de 4 de las categorías que estuvimos trabajando, pues con esto también para dar cuenta de algunas conclusiones que queremos compartir con ustedes. Hemos insistido todo el tiempo en respetar la singularidad de las participantes, y creo que la mejor manera de respetarla es justamente pues tomando sus decires, tratando de ser muy cuidadosos con la categorización de esos datos, acudiendo a procesos de validación por jueces para poder digamos, dar cuenta, verificar que no se está imponiendo el deseo del investigador sobre lo que los decires mismos proporcionan, y también reconociendo que pues los resultados, la teorización que produce la investigación pues tiene sus limitaciones, y que pues nunca va a reemplazar o sustituir o representar totalmente la vivencia de estas mujeres. Con relación a las prácticas de inclusión, identificamos estas 4 maneras de inclusión: la participación en programas de diversos, o sea, no necesariamente relacionados con el género, relacionados con temas que tienen que ver con tierras, temas que tienen que ver con incursiones, con las incursiones de los actores armados, incluso pues programas en respuesta a procesos legales que lleva el Estado, la generación de negocios y proyectos productivos, que estaría asociado también a la participación en estos programas, la denuncia a instituciones del Estado y la vinculación a organizaciones como justamente la organización que agrupa a las mujeres que participaron en nuestra investigación. Que encontramos ahí que realmente no corresponde, no constituye a factores facilitadores, sino todo lo contrario, desafortunadamente, del desarrollo de estas prácticas de inclusión. La denuncia repetida, es decir, esta práctica de los organismos del Estado de pedirle a las mujeres que repitan una y otra vez sus denuncias para identificar inconsistencias e invalidar sus testimonios, el rechazo o el estigma de la comunidad, especialmente en los casos de violencia de género y violencia sexual, la actitud del entorno social, que eso lo vimos muy reflejado en las mujeres profesionales, que evidencian, o sea, en su relato dan cuenta de un cierto distanciamiento, aislamiento de su grupo social, de sus grupos sociales inmediatos, en el momento en que se hacen voceras de esta situación, y
digamos que así incorporan a su vida la denuncia, los derechos, la historia de abuso, el temor a los hombres y problemas en las organizaciones, dificultades con los mismos miembros de las organizaciones a las que se vinculan para poder, vamos a hacer otra cosa. Con relación a la feminidad, encontramos pues que en general hay una lectura de la feminidad que está muy asociada a tres aspectos: matrimonio, maternidad, miedo a los hombres. Algunas frases que nos muestran cosas muy fuertes como que la feminidad, esas representaciones sociales hacen que incluso haya una deslegitimación del discurso por parte de las mismas mujeres o sus familiares, la perversión de algunas formas de relación como el amor, y la instalación de estas mujeres desde el discurso, desde el goce masculino, desde la lectura del goce masculino, ser objetos fálicos para el disfrute de quienes se ubican allí. Una relación cortada con el cuerpo, y este testimonio en particular pues creo que lo dice muy claramente, incluso apelando al simbolismo de digerir, y esto no de digerir como dificultad real, corporal, y digerir subjetivamente ciertas cosas, y eso también lo vemos en ocasión de múltiples dolencias o somatizaciones en las mujeres. En las instituciones, la categoría de instituciones, pues identificamos claramente la instalación de una institución androcéntrica, la familia y la pareja como instituciones que en algunos casos permiten una cierta afirmación del sujeto, aunque en la generalidad digamos que no es así. La comunidad también como una institución que en general no acoge a las víctimas de la violencia, no acoge a estas mujeres afectadas por la violencia, sino que las hace víctimas. La presencia del Estado como generador de recursos, pero al mismo tiempo como fuente de legitimación del testimonio, y la importancia de la presencia de las organizaciones no gubernamentales que pues facilitan, dan un empoderamiento muy importante a las mujeres que intentan rehacer sus vínculos con el mundo. Para concluir, bueno, esto marginal, para concluir, pues en esta imagen lo que ponemos en el centro es el lazo social, no como realizado, sino como problematizado, y problematizado en función de esta instalación de la institución androcéntrica, del rechazo de la comunidad y digamos, de los entornos sociales. Una cosa que vimos que relacionamos con el siguiente punto es ese silencio que incluso remite que las mujeres no le cuentan a sus familias lo que hacen, o sea, no le cuentan a sus familias, o no las hacen partícipes de su proceso. Y por último, el discurso capitalista como una referencia a una cierta forma de organización social en la que prima fundamentalmente el consumo, y como estas prácticas, este esfuerzo de inclusión en el lazo social se ve interrogado y se ve cuestionado y obturado todo el tiempo por la lógica del consumo, siendo incluso la violencia una forma de consumo de las mujeres, de estos actores, hombres, instituciones, comunidades. Muchas gracias, pues quedamos atentos a sus preguntas.